Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está nacionalizando esta campaña, Braga Menéndez, esta elección? Digamos, todos hablan mirando a la presidencial. Yo creo que es inevitable que se nacionalice, ¿no? Siempre hay algunos problemas específicamente locales que se tratan en las campañas, pero básicamente es sano y bueno. Me parece que cada acción local es un reflejo de las grandes tendencias nacionales, que básicamente yo pienso que son dos en Argentina desde mediados del siglo XIX, ¿no? Dos tendencias básicas, y yo creo que es bueno que se nacionalice, es útil. ¿Qué tendencia? Y bueno, una digamos que es industrialista, crear empleo, exportadora, y la otra más agrícola ganadera, más con menos creación de empleo. Uno es más inclusivo, el otro es más exclusivo, más marginando más gente. Son dos tendencias, sería larguísimo explicar todo, ¿no? Pero viene desde... Es decir, de un lado el kirchnerismo y de otro lado están ellos, los opositores. El kirchnerismo y otros, ¿no? Y de otro lado hay fuerzas más regresivas, para mi gusto, ¿no? Que no sienten que la asignatura pendiente caliente en la Argentina es seguir trabajando con las dificultades que eso implica en América Latina por la igualdad, por mayor equidad, por mayor igualdad. Yo creo que hay mucha gente que habla mucho de la igualdad, pero en la realidad concreta no hay una intención de ¿Entre ellos Macri, por ejemplo, el macrismo? Podría ser, sí. Sí, Macri yo diría que sí. Estaría dentro de ese esquema, sí. Pinedo. Un palo parece gallinero, ¿no? Como dicen. No. Nosotros creemos que la igualdad se logra generando trabajo. Y para generar trabajo hay que generar condiciones para que se invierta y se tomen riesgos y se apueste a tratar de solucionar problemas a los otros. Y eso es lo que genera la movilidad de la economía, la circulación económica, como diría Marx, para que no me digan que es del otro sector. La historia argentina, por suerte, es un poquito más compleja de lo que dice Braga. Y entonces, del lado de los industrialistas, yo lo pondría a mi padre político, que es Carlos Pellegrini, yo diría, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, yo creo que hay un tema de palabras y un tema de hechos, y nosotros nos gustan más los hechos que las palabras. Bueno, a mí también me gustan más los hechos que las palabras. Y si hablamos de que crear empleo es una forma de inclusión, yo creo que Mauricio Macri, que dijo admirar a Carlos Menem, un hombre que destruyó empleo absolutamente, esos son los hechos y no las palabras. Y este gobierno ha creado empleo, no cabe ninguna duda. Entonces estoy de acuerdo con él. Los hechos y no las palabras, y progresismo es crear empleo. Sí, estamos de acuerdo. Cosa reaccionaria, mala para el país, negativa para todos, es destruir empleo, que fue lo que hizo Menem. Claro, Menem que kirchnerista. No, eso es un jueguito candidato a senador del momento. De Cristina Kirchner. Eso es un jueguito, no, acá hubo un compromiso. Se manifiesta Mauricio Macri un admirador de Carlos Menem, por favor. Y de Frondizi, y de Pellegrini. Y yo también, eso sí. A ver, Graciela Camaño. Porque él habla de banderas peronistas, ¿no? Después lo vamos a escuchar de Petri, porque habla de la generación de empleo. ¿Desde dónde se habla, no? Se habla desde un gobierno que tiene precisamente en la capital federal a un candidato que fue funcionario en el área de educación de Carlos Menem. Se habla desde un gobierno que la privatización más escandalosa que hemos tenido y cuyos costos los estamos pagando ahora, tiene como secretario general de la presidencia a quien fue el miembro informante de la privatización de YPF. A ver, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando decimos que hay que buscar la equidad? Estamos hablando de un país que podría haber aprovechado de mucha mejor forma 8 años de crecimiento, y la equidad se busca no solamente a través de planes sociales, sino que se busca fundamentalmente a través de la generación de trabajo genuino. Hoy nosotros estamos con casi un 40% de trabajadores en negros, y la equidad se busca y se consigue fundamentalmente con buenos impuestos. Hoy somos el país que más impuestos paga, casi el 40% de lo que se produce se va en impuestos. Con otro impuesto descubierto nada más que para los argentinos, que es la inflación, que es una metodología de recaudación de dinero. Usted lo que dice, decía que el gobierno dice una cosa pero hace otra. La realidad es lo que indica que están haciendo otra cosa. Es la misma realidad que se va manifestando en los diferentes procesos electorales. Procesos electorales que estaban ahí, en la agenda, y que van apareciendo, y a medida que van apareciendo, los ciudadanos van determinando con su voluntad
que saben apreciar esta realidad y entonces se destruye el discurso oficialista. ¿De Petri? Sí, sorprende, ¿no? El grado de desmemoria. Yo pensaba discutir alguna plantear una cuestión de modelo, y quiero hacerlo, pero la verdad es que está hablando de la candidata de Eduardo Duhalde, que fue vicepresidente de Menem, que destruyó, entregó y saqueó el patrimonio nacional. Y no solamente eso, cuando Duhalde fue presidente provisional electo por el Senado y por el Congreso, hizo una devaluación escandalosa que llevó a que 6 millones de compatriotas fueran por debajo de la línea de la pobreza. Y nos está planteando un hecho al gobierno de ser el responsable. La verdad, me parece que está bien que se nacionalice la elección. Está perfecto. Nosotros estamos de acuerdo que se nacionalice la elección. Dos modelos, que haya dos modelos, pero aparte que se ponga en discusión quiénes son los que nacionalizan la propuesta también. No solamente porque la oposición, Macri no fue candidato a presidente, fue candidato a jefe de gobierno, no tiene un candidato a presidencia. Ganó bien con el 45% de los votos, una elección importantísima. Nosotros sacamos el 27%, bueno, es nuestro piso, podría haber sido un poquito mejor, probablemente, pero es el piso que ha tenido el kirchnerismo en todos los procesos electorales. Ahora, ¿quién tenemos enfrente? Enfrente tenemos la EA, Grupo Techín, que está duramente confrontado con el gobierno, tenemos la sociedad rural y la mesa de enlace duramente enfrentada con el gobierno, está el multimedio Clarín, por la ley de medios, enfrentado con el gobierno, hay una campaña sistemática y ahí la oposición hace pie y trata de leer la elección como si hubiesen ganado ellos. La verdad, le reconozco a Mauricio Macri una excelente elección. Ahora, Duhalde sacó, el candidato de Duhalde, 0,29%. La candidata, la doctora Carrió, sacó el 3,99%. Y el candidato de Alfonsín sacó el 2%. Silvana Giudice. Entonces digo, la verdad, está muy bien que se nacionalice. Nosotros tenemos mucha confianza para octubre. Creemos que incluso los votos en la ciudad, muchos de los votos a Macri de Pino Solana van a ser de Cristina Kirchner. Y claro, acá hay preparado un escenario diciendo, mire, el gobierno perdió el capital, el gobierno tratan de que Rossi salga tercero en Santa Fe, por eso levantan a Del Cel, dicen de las otras anti-K. Entonces tratan de crear un espacio de debilidad del gobierno que no existe. Este gobierno está muy fuerte, no solo por lo que ya hizo, que es lo que dijo acá Braga, sino por lo que va a hacer. Mire, ayer Cristina, para tener el concepto, estuvo inaugurando una planta de biocombustible en Rosario. El sábado Barrio Turbio a inaugurar o a ver los avances de la obra de una usina que va a generar 240 megas de energía en la Patagonia. Y estamos permanentemente construyendo el país que nos dejaron los grupos económicos y nos dejaron el dualismo, el menemismo, el radicalismo y todo esto. Una usina que se construyó con esas reservas que Kirchner mandó al exterior y que tanto se ensució a ese pobre hombre Kirchner, se lo calumnió con las reservas que mandó al exterior, y con eso se construyó fábrica de cemento, una usina, un gasoducto. Y recién Graciela decía una cosa que decía, la realidad, dijo, y me parece bárbaro eso, hablar de la realidad. Concretamente, Graciela, la realidad es que en el consumo per cápita de alimentos en Argentina, que subió Kirchner a hoy, desde 2003 a hoy, se duplicó el consumo per cápita de alimentos. Es un pueblo mucho mejor alimentado. A ver, eso. Graciela. Sí. Es el relato del oficialismo, ¿no? Es el relato que se va desmoronando con los procesos electorales. Y el desconocimiento de una realidad. Es cierto que el doctor Duhalde ha sido vicepresidente del doctor Menem, pero también es cierto que fue el primer dirigente peronista que planteó la necesidad del cambio del modelo. Cuando él fue candidato a presidente, precisamente ese era el planteo que tenía su discurso. Fue el primer dirigente peronista que se enemistó en función del cambio del modelo. Entonces, hay que tener memoria en serio, no la memoria que a cada uno le conviene. Y también es cierto que ese proceso al que le tocó llevar adelante, no por su propia voluntad, sino porque no había ningún voluntario, no nos equivoquemos. Acá hay muchos dirigentes que hoy se rompen la ropa, pero que en el 2001 se fueron a guarecer en sus provincias para tratar de pasarla lo mejor posible. La devaluación no fue generada por Duhalde. La devaluación fue un proceso que se veía venir. Y el único dirigente político que la planteó fue el doctor Duhalde cuando fue candidato a presidente. El único que planteó salirse de la monetarización que estaba llevando el país a la ruina. Equivocado el concepto. Entonces, bueno. Equivocado el concepto. Los que plantearon la devaluación fueron la Sociedad Rural Argentina y fue la Unión Industrial Argentina. Además, de Mendiguren entró el gobierno de Duhalde
tan solo para financiar la devaluación de la moneda nacional. Entonces, fue una disputa de intereses, Graciela, y vos hacete cargo de haber sido parte de todo ese proceso. No, yo no estoy de acuerdo y me gustaría que me dejes hablar, porque ya bastante nos llevan por delante o pretenden llevarnos por delante en algunas otras circunstancias. No pegamos trompada, lo único. No, solo se van a la puerta de los actos que nosotros hacemos y tratan de, con la metodología del Scratch, hacer lo que nos hicieron esta tarde en Bahía Blanca, con los carteles de Cristina Presidenta. Pero si creen que nos van a amedrentar... Es corrido por la cámpora ahora, el dualdismo. Sí. El armador de los aparatos y de los fierros y de los aprietes resulta que es corrido por la cámpora. El aparato, mi querido De Petri, está del lado de ustedes ahora los bandoleros. Y Barrio Nuevo no está con nosotros. No, bajo ningún punto de vista. Socampo. ¿Quién decís? Barrio Nuevo, Socampo, Roberti. Sí, perfecto. Seguí nombrando. Seguí nombrando. Seguí algunos que están del otro lado también. Decime dónde estamos ya. Entonces no te asustes. Y decime dónde están todos los que tienen procesos Nosotros o que están presos. No nos asustamos. Y que ustedes apañan. Y que ustedes apañan con los jueces amigos. Claro. El que le hizo paro general Moyano, de Genaro y la CTA y el MTA contra el desguace y la entrega del patrimonio nacional, de las cuales ustedes eran parte del gobierno y que dividieron la CGT, el movimiento obrero, y cooptaron al peronismo y lo transformaron al neoliberalismo para aplicar todas las políticas de ajuste, que ahora dicen que vienen a reparar. La realidad el pueblo sabe que el pueblo está pensando de otra manera. La realidad te va a demostrar en el proceso electoral que la gente, todo este discurso vacío de contenido, lo está ignorando. Y que la realidad indica que ustedes, en 8 años de crecimiento del país, no hicieron nada. ¿Qué? ¿Cómo que no hicimos nada? No hicieron nada. Pinedo quedó atrapado entre dos peronismos. Es increíble. Yo creo que la verdad que es más importante en la política el futuro que el pasado, ¿no? Las dos cosas. A mí me parece que es más interesante. Y me parece que se vota para el futuro y no para el pasado. Sí. Entonces me parecería importante ver los famosos modelos para adelante, ¿no? Entonces me parece que los grandes temas ahí son la inseguridad, los grandes temas son la pobreza. ¿Cómo puede ser que crezcamos 8 o 9% por año durante casi 8 años? Tenemos 30% de pobreza. Y es un trabajo arduo, el tema de la pobreza es un trabajo arduo. Hay que generar trabajo. Cuando asume Néstor, teníamos 23 millones de pobres, ahora hay 9 millones de pobres. O sea, 9 millones de pobres es un problemón, pero antes teníamos 23, o sea, es un proceso lento. El peronismo nos enseñó que es un proceso lento, gradual, reformista, no revolucionario, pero sólido, ¿viste? Bueno, eso me parece que es un tema. La vinculación de la educación con el trabajo es un tema. Entonces me parece que ahí es donde deberíamos, la verdad, en vez de pelearnos, tratar de sentarnos a ver qué es lo que se puede hacer. Pero ustedes reconozcan algo, puede decir la educación como el trabajo. ¿Quién hizo por la ciencia y la tecnología y la educación en ciencia y tecnología más que este gobierno? Sarmiento, papá, ¿cómo quién hizo más que este gobierno? Estamos hablando de... Vos decías que querías hablar de futuro y mira con lo que me sale. Sí, pero ojalá este muchacho no tiene remedio. Pero ojalá... Vos estás hablando del pasado. Ojalá el futuro sea Sarmiento. Ojalá, viejo. Sé lo que haría Sarmiento con... No le conocen nada a ustedes. Son muy desagradecidos, no entienden nada. Yo no entiendo que con los guarismos que tiene el país... Plaga Menéndez, nosotros no tenemos que reconocer nada. Hay cosas que se han hecho bien. Vos hablaste del tema de la ciencia y la tecnología. Claro. Lamentablemente, un tema tan importante en el cual se tomó una decisión muy acertada, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que en principio alumbró un buen Ministerio de Ciencia y Tecnología porque está a cargo de un hombre muy capaz. Pero vos fíjate en qué se priorizan los fondos públicos. ¿Está hoy debidamente financiado el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Estamos pagándole lo que corresponde a los becarios del CONICET? Más que nunca en la historia, ¿eh? En moneda votante 4 veces más. No, señor, en moneda votante. Más que nunca en la historia. No es lo que se corresponde con la realidad. No es ¿Por qué volvieron 870? Con un proceso de crecimiento de 8 años en el que podríamos haber hecho mucho más. ¿Y sabes por qué ocurrió esto? Porque se generó un Estado paralelo y se priorizaron algunas cuestiones que no se debieron haber priorizado. Para mí es indignante que un señor Julio Grondona maneje 1.300 millones de pesos para el fútbol, que solamente sirve para ver el fútbol y la propaganda del gobierno nacional. O sea, nosotros les vamos a reconocer a ustedes las cosas que se hicieron bien. Ojalá. Pero reconozcan los errores, porque el reconocimiento nuestro, en definitiva, no daña. Pero el no reconocimiento de los errores, la falta de capacidad para mirar la realidad que tienen ustedes,
que son los que están administrando la cosa pública, causa daños irreparables. Esto es lo que nos está pasando a los argentinos. Ojalá pudiéramos sentarnos en un ámbito institucional y pudiéramos discutir y ustedes pudieran entender lo que nosotros les estamos planteando, lo que le hemos venido planteando durante todo este tiempo. ¿Sabés qué pasa? Que no podemos estar invirtiendo dineros en cuestiones que a veces aparecen hasta frívolas. Vos fijate la cantidad de dinero que se ha gastado para establecer encuestas truchas, en donde se daban guarismos truchos para crear la sensación del triunfo. Y este es un dato de la realidad, Braga Menéndez. Entonces, estas son las cosas que decimos hay que corregir. Y acá no hay enemigos. Acá nosotros no estamos aliados ni al Grupo Clarín, ni a Techir. Yo no los conozco, jamás en mi vida los he visto. Y vos fijate que el gobierno que ustedes defienden, sí los ha visto, sí ha negociado. Y el día que se enojaron, se pelearon y se pusieron de la vereda al frente. Esto es lo que pasó en la Argentina. Pareciera que ustedes son las carmelitas descalzas, te digo, porque que desde que yo tengo uso de razón, las encuestas se manipulan en los procesos preelectorales. Nunca como hoy, nunca, Porque, nunca. Hay excesos que se cometen en el mal Pero uso usted del también Estado miente y de con los la- bienes. usted también tiene y encuestas de los truchas. bienes del Estado, Pero que nunca ocurrió. Hay una Lo que pasa es que vos desmesura. pasás de la ciencia a Julio Grondón, a las encuestas truchas, es Pero, una a ver, especie de Braga, matete. un Hablemos tema de lo que importante, quiera. ¿las encuestas son truchas? No sé, dice ella, pregúntale a ella. No, pues usted también dijo que ellos manejan No, encuestas. dijo O que- sea, No, porque nosotros esto ya no hablamos que- de encuestas. La verdad, nosotros, a mí las veces que ustedes me han preguntado, siempre he dicho cuál es mi concepto de la encuesta. La encuesta es un estudio sociológico, nos muestra una foto, y la política es una ciencia compleja. A ver, yo me parece que estamos, no sé, está algunos temas. Para nosotros la política es una cuestión de intereses concretos que se disputan en la sociedad. No pareciera que la política es una cuestión Valores, escéptica. es de valores, No, es de valores. No, y también de intereses concretos. Cuando nosotros No, de decidimos valores, de estatizarle el sistema previsional argentino, es porque le sacamos un negocio a los bancos escandaloso de 100.000 millones de pesos que privatizó el menemismo, ¿no? Y que hizo un negocio que le cobraba 3.500 millones de pesos a los trabajadores de comisión. Lo recuperamos Era del Estado para hacer políticas públicas que sostengan la producción, cosa que ustedes votaron en contra en el Pero Congreso perdóname, Nacional. plata lo Cuando jubilados. nosotros Vos decimos decís que- vos No, decís no, que- no, vos querés decir que que se respetá. la pida la plata. No te Los lo voy a 3.500 millones permitir. hoy son Nosotros- 54 Yo lo millones de voté pesos a por año. favor y lo Cuando voté nosotros- con mucha ingenuidad. Cuando La nosotros- semana pasada acaban de Parece mandar que la una democracia- partida de dinero del ANSES al gobierno de Santa Cuando Cruz nosotros para votamos, que siga dilapidando cuando nosotros fondos. votamos la ley de medios, no Para estamos eso votando sirvió contra el la Grupo Clarín. estatización. Estamos diciendo lo que queremos hacer es democratizar la información, ¿A qué se la llama comunicación a y estatizar? la imagen y la palabra en la Argentina. Es una discusión democrática y no del gobierno, de muchas organizaciones sociales y populares. Está mal ponerla en función de un interés contra algún grupo, sino discutiendo política de comunicación. Podrá estar mejor, puede estar peor, pero es un debate democrático. Cuando nosotros instalamos debate la democrático. discusión alrededor de que el salario no puede ser un gasto como era durante el neoliberalismo, ¿Qué quiere decir un gasto? un gasto en la concepción de los empresarios y de las políticas neoliberales que gobernaron la Argentina hasta antes de nosotros. El salario debe ser importante y hay que mejorarlo. Y estamos orgullosos de tener miles y miles de convenios colectivos de trabajo donde los trabajadores recuperan ingresos. Porque si hay más salario, si hay más salario, hay más El consumo. 40% Si hay más de consumo, hay más producción. Pero por supuesto hay muchos problemas, Graciela, Graciela, que resolver. Pero hay que reconocer un avance importante, Graciela. que la gente está mejor hoy. Por eso vota Usted dice, como Graciela, vota. Porque está mejor dice- Hablaste afectando del a ANSES, nuestro gobierno. hablaste de los fondos de los jubilados. Sí, sí. Primero, yo no voté la privatización y sí voté la estatización. Muy bien, está bien. En Perfecto, contra de bárbaro. muchos que decían que era lo que iba a pasar con la estatización. Y que luego pasó, porque los dineros de los jubilados se están empleando para cualquier cosa. No. Y ustedes lo saben, No, sí señor. no. La semana pasada, para No. no darte otras fechas más, Ley de modalidad se jubilatoria, giraron aumento salarial, fondos es de los espectacular. jubilados Promoción de la a la provincia industria. de Santa Cruz. Mientras Creación tanto, de puestos de el gobierno trabajo. nacional nos ha vetado una ley que vino encomendada por el Poder Judicial y avalada por la mayoría del Congreso del 82% móvil Sin para los financiamiento. jubilados. ¿Puedo hablar Entonces, Ley sin financiamiento. Perdón. porque Ley sin dijiste- financiamiento. Que votaron Pero, por tan favor, solo para el una opción financiamiento electoral lo y una tenés opción en la plata que partidaria. están gastando El del grupo ANSES, A, de dijo- Petri, el grupo A, por creyendo Dios. que iba a gobernar la Argentina desde ese parlamentarismo, El sancionando leyes financiamiento- sin financiamiento. ¿Puedo hablar? No solo para señor. permitir el veto a la presidenta, El lo hicieron para que la presidenta lo vete, financiamiento una se cuestión lo están electoral. poniendo lo hicieron. ustedes Una cuestión haciendo del electoral. ANSES una caja electoral. No.
todos los El candidatos Fondo de Garantía de y la Sustentabilidad Cámpora, de ANSES, de cuando nosotros lo Petri. tomamos, tenía 90.000 millones de pesos y hoy tiene 190.000 millones de pesos. Graciela. Una buena administración. Y con aumento de los Graciela. jubilados. Y 98%. Tiene papelitos. Sí, por supuesto. Tiene 98% Graciela, un de segundo, todos un los segundo. mayores hoy están en el sistema Dos provisional. cosas, A ver. Graciela, dos cosas. Usted decía que se dilapidaba el dinero del pueblo, etcétera. Lo que recién dijo Edgardo, 3.000 millones se quedaban de comisiones por año en los FJP, hoy en día, con mucho más jubilados y con un monto mucho más alto, como dijo, el duplicado, más que duplicado, le sale al Estado Nacional 54 millones de pesos. Sí. Por otro lado, la crisis mundial de 2008, 2009, 2010 y que todavía estamos ahí, ¿no? La crisis mundial solo se pudo superar gracias a la privatización, a la estatización de los fondos de la FJP, perdón, a la estatización y al manejo que la presidenta dio de ese dinero. Lástima que Con no los- sirve para los jubilados, Braga Menéndez. No, no, Por si no no, sabes, sirvió estamos en el récord de sirvió para salvar juicios. empleo, ¿Sabes lo que hace Graciela. la ANSES, Braga Menéndez? La ANSES liquida a los jubilados mal, ex profeso. Tenemos 500.000 de jubilados reclamando por los juicios que tienen, por las liquidaciones que les hace la ANSES. ¿Y sabes otra cosa, Braga Menéndez? Que no tenemos los tribunales necesarios para poder resolverle el problema a los jubilados en tiempo y en forma, antes de que se mueran. Bueno, ¿verdad que- Y sabes otra La verdad, cosa, los que Braga Menéndez. privatizaron el sistema previsional argentino, los no, que señor, llevaron a cada yo cinco no de lo cada 10, privaticé, yo no lo mayores, privaticé. no tuvieron ¿Y sabes cobertura otra previsional? cosa, La Braga verdad, Menéndez? es lamentable. La mayoría de los Lamentable. candidatos de la Hablar ahora Cámpora del ANSES son de la nuestro, de la ANSES. estatización, cuando fueron Los los dineros responsables de la privatización. publicidad que emplean La los sociedad candidatos de laboral. la Cámpora son de la ANSES. La Entonces, sociedad de laboral eso hablemos. y una Eso desocupación forma parte de la del realidad 30% hoy. de la población argentina, Que- con salarios que apenas llegaban a los primeros 10 días y hay con un tema- 24 monedas, hay un pagaban tema- con el hay un tema que pagaban vamos- con Nosotros patacones, Pineda, lo la Camaño, tuvimos que resolver en el ustedes 2001 pagaban con y le dejamos el país ordenado. vergüenza. Cuando nosotros le dejamos el Sí, país con el doctor con el 60% de nuestra población bajo la línea de crecía al pobreza. 6%. Menos el mal país. que estaba ordenado. A ver, 60% de la población bajo la línea de Yo lo pobreza, que quiero- 30% de desocupación. Hay- Se cayó el Menos país. mal. A ver, Pinedo, Se cayó lo hicieron el caer país. ustedes. Vamos a dejarlo Por a los Pinedo. amigos Vamos. de Hicieron caer Néstor ustedes. Kirchner, Vamos. como el señor Sí, Cavallo. claro, mirá vos. Que fue Graciela, Graciela, Caballo, por Graciela, favor. vamos, da. Yo soy testigo, protagonista y Sí, testigo sí, de la sí, época. sí. Lamentable, Vamos, O quien protagonista le y defendió lamentable los fondos testigo. de Santa Cruz a Néstor Kirchner. Lo Liendo, único. secretario técnico Lo único. de Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Caballo. Vos sos una denuncia atrás de otra, parece No, la reina del conozco, prontuario. Tenés el prontuario de tengo todo el mundo. tengo memoria. Algo ver, que Pino. parece Yo, que a bueno, ustedes les no, falta. lo que yo Buena creo, hora. lo que yo creo es que Tenga deberíamos memoria. hacer un esfuerzo para mejorar el futuro, la verdad. Entonces, prometo que me callo. no, por lo menos no hablemos del pasado, pero digo, tenemos un problema, el tema de los salarios que decía Edgardo, deberíamos estar de acuerdo en una cosa. No es admisible tener una sociedad con 40% del empleo en negro, que no hay ningún sindicalista que lo defienda en una paritaria, y que esos son los salarios que generan el 30% de pobreza y el 6% de indigencia, que hay gente que no llega para comer. Entonces, esta realidad en la Argentina es inaceptable, y eso lo deberíamos cambiar. ¿Cómo se cambia eso? En primer lugar, paremos la inflación. Porque por un lado aumentan los salarios, por otro lado, cuando van al supermercado le afanan la guita con el aumento de los precios. Entonces, paremos la inflación. Esto es un tema dramático. El tema de la inseguridad es un tema dramático. Son cosas que nos impiden progresar como sociedad. El tema de la calidad educativa es un tema dramático. Entonces, trabajemos en esos temas, ¿no? Va a ser mucho más eficiente que ver lo que hizo todo el mundo para atrás, que la verdad es que para atrás todos hemos hecho cosas que están mal. Pero sería bueno que también la oposición ayude. ¿Cómo no? Sería bueno que ayude la oposición. Encantado. Porque la verdad, Hagamos una mesa tampoco de- están de diciendo, conversación. tampoco la oposición está diciendo el discurso que de fondo va a realizar si toma el gobierno de la nación. Pero ¿cómo no? Sí, la verdad, porque cuando hoy se habló Sí, la no, mesa no, anterior, sí, también, no sé, no, lo que ustedes corresponde, sí. estamos en un debate. No, estamos en un debate. Yo Petri, digo, si yo querés digo te el poder. digo cuál es la plataforma electoral No del quiero hablar doctor de Dualde. la plataforma, quiero hablar los intereses concretos. Acá la oposición está planteando la devaluación de la moneda nacional. No, deja de hablar Acá estupideces. su única preocupación es ver cómo Esa es la elaboración generan de la rentabilidad para los realidad que grupos. hacen ustedes, por Ustedes favor. tomaron el Congreso, planteando bajar la y uno de los inflación. temas centrales fue Decimos que hay que bajar los impuestos, que hay que bajar la inflación. Estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Perdóname, el gobierno en el que yo participé no rebajó salarios. El gobierno en el que yo participé restituyó.
directamente el expulsó 13% más de 100.000 a los trabajadores jubilados y ferroviarios a los en la calle trabajadores. con Menem. Directamente lo expulsó. No, Menem querido, a mí no Dualde. me hagas cargo 100.000 del trabajadores ferroviarios gobierno en la del calle. cual era adepto tu Flexibilidad conductor. laboral, y un Estado garante de los negocios del sector privado. Eso sí que era un Estado garante de los negocios del sector privado, porque transfirieron todos los sectores rentables del Estado al capital privado. Además, hacete cargo Sí. de Menem, que lo tenés en la misma lista que Cristina. No, sí, claro, Federico yo Menem no tuvo al hace- frente durante 30 años toda mi vida. Federico hace una apelación a la coincidencia, a la armonía, etcétera, y Graciela dice, déjate de decir estupideces, o sea, ahí hay una contradicción, me parece a mí. El planteo de Federico tiene mucho que ver con el planteo de Macri, que tiene que ver con el del CEL, con el de Narváez. Absolutamente. No, pero ahora vení que ahí viene el palo. Bueno. Ahí viene el palo. Demasiada amabilidad. La derecha, como la clase política tiene una imagen mala imagen definitivamente tiene la clase política en toda la población, y se viene armando desde hace mucho, desde el 76, que se viene ensuciando, insultando, corruptos, ladrones, todos los políticos. Entonces, Macri, de Narváez, hacen creerle a la gente, le hacen creer a la gente que no son políticos, ¿no? Es una trampa perfecta, sutil, inteligentísimo el mecanismo. No, o sea, Macri no va al debate con los demás políticos, él va a Susana Jiménez, Ha ido el doctor no de por debate casualidad del lo invita mundo. justo a la semana de las elecciones, Ha ido Susana a Jiménez, todos los debates pero del no se mundo. habla de política ahí, Bueno. se habla de sexo, habla de otras cosas, ¿no? La derecha tiene la habilidad de hacer creer que no son políticos, son geniales. Los Y que tipos. la gente- Y la gente pisa el palito. No, Bueno, han Braga, debatido- ¿sabés cuál es el problema? Graciela. ¿Sabés cuál es el tema? A la gente no le importa la derecha y la izquierda. Le gusta La más gente el lo que sexo quiere que la política. Es que se le resuelvan los problemas. Y Completamente de acuerdo, ustedes completamente de están acuerdo. altamente ideologizados. Quieren hacer divisiones, fracturas. Este estuvo acá, este estuvo allá. Y no se dan cuenta de que en definitiva todos estuvieron en todos lados, porque todos tenemos historia. Algunos como yo tuvimos conducta. Por eso puedo dar cuenta de mi conducta personal. Y por eso también, No cuando De todos Petris estuvimos dice, en el mismo lado. ustedes, No no, todos yo estuvimos no en el mismo lado. privaticé el No. sistema Te jubilatorio, creo. yo no participé Tenemos de la que ir, privatización de redondeando, IPF, Graciela. como si lo hicieron algunos funcionarios que hoy tienen Vos fuiste ustedes. parte del menemismo y del dualdismo, que saquearon el No patrimonio porque nacional. vos lo digas. Y llegaron al 60% No de la porque población vos con la lo pérdida de digas. pobreza. Y con los No salarios que porque apenas vos lo llegaban a los digas. 5 días. Mira, a las vamos pruebas me cerrando, remito. Vamos cerrando, A las hablaron- pruebas me la remito. economía, la concentraron y la Estuvieron debatiendo 40 minutos, Con pero muchos tenemos que socios cerrar. tuyos en el Hay una gobierno cosa ahora que alarmante, tuvieron ese. que haya tremendo encono. Menem, de Dualde y de Barrio Nuevo. Eso Incluyendo es, con vos tu como candidato protagonista. de la capital federal, que La ha gente sido sabe. subsecretario Ah, de sí, Educación, claro, sí, claro, sí. incluyendo tu candidato de la capital federal. Bien.